La película está basada en un libro de Juan Marcé, Canciones de amor en Lolita'S, y el personaje de Milena, que es el que interpreto, me inquietó mucho, ya que es una mujer que está en este prostíbulo, no por su voluntad, y que tiene una relación muy especial con un ser que es discapacitado, pero logra tener con él una relación muy tierna, muy humana, muy como la que tendrían las prostitutas con las otras prostitutas, donde no hay ese ingrediente sexual y donde tiene unas escenas muy tiernas con él. Y después, ya que él tiene un hermano, hay un triángulo amoroso muy explosivo y muy fuerte, y eso desata todo tipo de tormentas. ¿Cuánto? No te oigo. 270 por la suite. Es mucho. ¿Te parece mucho a mi novio? ¿Te cobro la mitad? Al principio, el guión sentía que estaba muy distante de la novela. Entonces, al principio, leer mucho la novela, tomar anotaciones, ir donde Vicente, preguntarle que por qué había quitado esas escenas, que había que volver a tener esas escenas. Por mi parte, yo hubiera rescatado más de las escenas con Valentín que tenían, pero bueno, también eran, no puedes contar todo lo que se cuenta en una novela, ¿no? Pequeños detalles que para mí hacían muy grandes el personaje, ¿no? La cicatriz que ya tenía en la pierna de cuando intenta escapar. Pero bueno, primero mucho con la novela y después siguiendo y revisándome con mujeres y recibiendo su realidad, aunque era difícil porque uno siempre cree una cosa y después te encuentras con la realidad y siempre es bastante diferente. Y ahí he encontrado mucho que realmente las mujeres estaban ahí porque querían, era una elección, como yo hoy decido ser actriz, ellas deciden hacer eso y no tienen ningún problema con eso. Y realmente el estereotipo que uno tiene de eso, el estigma que uno tiene es algo que uno le está poniendo y para ellas no lo tiene. Aquí. Mira a tu novia. Ha ligado. No ha ligado. Es su primo el vinatero, que le trae noticias de su hija que está en Colombia. Sí, su primo. Anda, vamos. Tú y yo tenemos que hablar. Era difícil recrear ese mundo y darme cuenta que de pronto la de la novela que yo quería hacer, ser como ausente y todo, no podía encajar con la que quería Vicente. Entonces fue un poco como de lucha de temperamentos y encontrar un personaje que estuviera acorde a... Pero pagando, Pagando. Quería básicamente que yo trajera a Rosario Tijeras nuevamente a España y la pusiera en ese prostíbulo. Y yo estaba tan encariñada con el personaje de Juan Marcé que decía, no, tiene que ser más esta. Pero sí, creo que fue esa actuación la que a él le decidió que fuera yo ese personaje. Yo creo que cada personaje, como diría alguien, es como un cuadro que empiezas a pintar y le empiezas a buscar distintas cosas. Creo que no hay... ¿no? Creo que hacer un personaje de víctima, como otro de prostituta, como otro de escultora o de... ¿me entiendes? Para mí la clave está en encontrar tu niñez. Si logras entender la niñez, puedes entender todo. Cancelado. Ya no necesitas nada. ¿Te volviste loco o qué? Sí. He comprado tu libertad. Y a mi manera. Con Rosario Tijeras creo que fue lo que me abrió un poco las puertas aquí en España. En este momento se está empezando a ver en Estados Unidos y también veo que sí, creo que es un personaje que tiene un rango tan grande emocional que es como muy evidente, como que no lo puedes ignorar fácilmente. Empecé en las telenovelas muy joven. Y supongo que me sirve como escuela, como para un escritor simplemente escribir. Pero creo que el mismo trabajo entre novelas, como te pide tanto, te quita eso que lo otro que necesitaría un escritor, que es poder leer, por ejemplo, y poder nutrirse de cosas que creo que son aún más fundamentales para el cine que saber actuar, que es lo que se transmite, porque en el cine realmente no actúas mucho, se
transmite más en la mirada, en un gesto, es lo contrario a hacer. Y en las telenovelas siempre está como entonces muchas veces terminas es como tratando de quitarte vicios y cosas que traen las telenovelas. Realmente lo que a mí más me ha preparado para el cine, más que las telenovelas, ha sido la vida, ha sido los desencuentros, los encuentros, el amor, el no amor, y eso es lo que se transmite. El cine, ¿no? Es una lupa te entra muy al fondo y si no hay muchas cosas ahí adentro que necesitan expresarse, creo que eso también lo capta la cámara, ¿no? Que no es tanto de preparación, pero bueno, hay también de todo, no hay una regla. En Colombia hay una antena de televisión en cada casa. En los barrios más pobres ves antenas de televisión. Creo que es un medio muy masivo, el cual no podemos decir como que, uy, qué feo la televisión, no, al contrario, pero yo no tengo un estigma contra la televisión. Creo que los americanos hacen unos seriados maravillosos, muy cercanos, que hasta sobrepasan algunas películas. Creo que todo está en el contenido, en los directores y en cómo se haga, ya sean para televisión o para cine o para teatro. Yo agradezco mucho esta profesión, sobre todo por el conocimiento humano, por la gente que me ha permitido conocer. Logras como entrar en todos los espacios y toda la psicología humana con el cartón de ser actriz, y que necesitas preparar un personaje, o como Eduardo yendo a los centros discapacitados y conviviendo ahí con ellos, y te enteras de una realidad que uno, cuando vive solamente su vida, se queda como con una pequeña ventanilla, pero ahí logras como entrar en todos los corredores posibles. Darle más valor a lo social, a la educación. Esos temas me parece que son los únicos que realmente pueden ayudar a que cambie algo, ¿no? Porque en países como el nuestro, que hay tanta violencia, que puede haber tendencia a la violencia, muchas veces es por una cosa de pobreza o de falta de educación, ¿no? Entonces este tipo de temas son los que en la medida en que pueda quisiera ayudar a cambiarlos un poco. Yo no vengo mucho a Madrid, pero disfruto del Café Central mucho, me encanta el jazz. Y no, me parece una ciudad deliciosa, con mucha cultura, y la disfruto cada vez que vengo. Para mí, como actriz, lo más especial es el trabajo con buenos directores a los cuales puedas entregar todas tus emociones y lo que decíamos, todas esas vivencias, porque en última son ellos los que dibujan la película y los que crean el cuadro final. Entonces dependes mucho de ellos y de lo que ellos quieran contar.